¿Qué hay de cierto en estas fechas? 31 de octubre. ¿Qué pasa por las noches? ¿Cuál es el misterio? Vamos a investigarlo. Yo soy Jens Italia, espero que estén súper heavy y bienvenido a mi canal. El 31 de octubre de 1745, los irlandeses antiguos de origen celta, ellos declararon esa fecha como la Noche de Muertos. Tiene muchos nombres esta fecha de Halloween. Esa noche, el 31 de octubre, pues ellos se vestían de traje y se ponían una máscara, pero era para protegerse del mal, para cuando los espíritus, porque esa fecha se venían los espíritus malos a invadir el terreno, pues, y los espíritus buenos pues salían a enfrentarse a ellos, pues a proteger su tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacían las personas, los aldeanos, porque eran aldeanos? Ellos se ponían una máscara para protegerse del mal. Era una forma de que ningún espíritu se apoderara de su cuerpo. Se ponían ropa negra, entonces pues de ahí viene todo. Bueno, luego eso, en 1840, eso pasó ya a Europa, a Norteamérica. Y pues ustedes saben pues que en Norteamérica llegó algo, pues se hizo mundial, se hizo moderno, pues y todo el mundo sigue su moda. Cuando llegó a Norteamérica, pues le fueron cambiando ciertas cosas. Como ellos se vestían de negro, pues entonces ahí viene la palabra de las brujas. Ahí viene que, claro, las brujas obviamente existían, pero no de la manera que con la escoba, que no, sino que eran mujeres pues que tenían poderes sobrenaturales. Usted sabe que la mente es poderosa, la mente es muy poderosa y eso los parapsicólogos lo saben. Cuando una persona tiene fuerza mental, puede mover, ustedes ni se imaginan que pueden mover y que pueden doblar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó a Norteamérica, pues le cambiaron ciertas cosas porque lo veían como muy trágico, muy aterrador. Entonces, quisieron cambiar la cultura de los irlandeses, pues antiguos, y lo hicieron como más moderno. Cuando luego, pues después de en 1970, pues entrando a 1980, pues ya se modernizó totalmente, fue declarado totalmente, que ya luego pues entró a la televisión. Ya en 1978 pues empezaron a hacer películas ya de terror y todo eso, a base de lo que salió de Irlanda antigua, que todo lo que pasaba en ese pueblo, en esa época, lo convirtieron en algo más moderno y más lucrativo, porque acuérdense que cuando hay estas fiestas, pues venden esto, venden aquello. ¿Y por qué la calabaza? Porque como ellos eran aldeanos, pues su siembra, como le decimos, pues el sembrío, las cosechas pues que sacaban, que había calabaza, habían plátanos, habían los maíces, los granos, y la ponían en medio de la tumba de su familiar, pues, y ponían una vela en medio para alumbrarse. ¿Por qué lo hacían? Porque como era redonda, entonces el viento no la apagaba. Entonces, desde ahí empezó eso, de que en la época moderna, pues cuando llegó a Norteamérica, las personas empezaron a usar las calabazas como para hacer asustar a los niños, sobre todo a los niños que les encanta, y poner una velita para que se vea como eso, porque era una forma de ahuyentar las almas malas. Entonces, o sea, todo tiene una lógica, pero claro, cuando ya entró en la época moderna, pues que ahí se regó por todo Europa, Latinoamérica, y ya pues las cosas como que la exageraron un poco, la cambiaron un poco, pues, y ya se fue perdiendo un poco más, o sea, se perdió la realidad para llegar a la ficción, porque la ficción pues de 1921, pues la gente sí pues se aprovechaban de la famosa que le llamaban Noche de Brujas, Noche de Muertos, la Noche de Víspera, porque todo sale de un lugar, ya, y se perdió todo eso. Era un respeto que había en esa época, era un respeto total, que pues ellos homenajeaban. En cambio, en esta época moderna, pues la lucha en cambio es con el hombre, que si no nos cuidamos, pues hacia Dios. Entonces, eso es todo lo que... O sea, esta es una historia larguísima, que se me sale hasta el alma si la cuento toda. Entonces, pues,
eso es todo lo que les puedo decir, pues algo corto, pues abreviado, pero de ahí ustedes ya saben lo que pasa el resto. Pues ya los niños salen a pedir dulce y bueno, wiki, ya, entonces. No. ¡Oh! Ha 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 ha.